Cuando yo llegué a este país, llegué derecho a trabajar en una empresa que le arrendaba a la Universidad de Columbia y a la Universidad de Harvard, les prestaba sus instalaciones para unos experimentos que estaba haciendo en cerdos para, para extraer, el objetivo final de este experimento era extraer órganos de los cerdos para ser implantados en seres humanos. Mi tarea ya era como médico, para los que no saben, yo soy médico veterinario graduado en Colombia, pero aquí no ejerzo. Pero en ese momento yo era el encargado de, de mantener vivos estos animales porque se enfermaban con mucha frecuencia, ya que se hacían cruces entre familias muy cercanas. Pero yo lo que quiero llegar a esto es que hoy en día estamos en un mundo tan desarrollado que miren, ya estamos pensando en sacar órganos de animales para ponerlos en seres humanos. ¿A qué punto hemos llegado? La ciencia va bastante adelantada y nosotros tenemos que entender que en medio de todo ese adelanto parece que nos alejáramos cada día más de Dios. Esta prédica comienza con un interrogante. Santiago dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Hermanos, nosotros vivimos en una tormenta perfecta. La tormenta perfecta se ha formado más que todo en esta época porque está el enemigo, está el mundo y el enemigo más grande que tenemos somos el yo, el yo. Esta tormenta perfecta, para los que no saben, los que no entienden, por ejemplo, el término en esos términos meteorológicos es cuando se junta todo para que sea la tormenta más devastadora que puede haber. Y en este caso nosotros tenemos como cristianos una tormenta perfecta porque la ciencia y todo lo que hemos avanzado ha hecho que nosotros perdamos el foco y más nos aleje de Dios. De una forma perfecta nos aleja de Dios. Y si nosotros no luchamos contra eso, estamos perdiendo. El título de la prédica se llama La tibieza espiritual, una práctica que te lleva de la iglesia directo al infierno. No se puso ahí, pero es algo, es muy larguita, entonces se las digo. Pero ustedes dirán, pero ¿dónde de lo que les acabo de leer? Pues hermanos, empiezo a desarrollar la idea y espero ustedes vayan llegando a esa conclusión. Como dije, Santiago comienza con una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? La sabiduría es muy importante en la Biblia y en los términos claros de la Biblia. Proverbios 4:7 dice, muy importante, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Proverbios 3:13, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. ¿Qué es la sabiduría según la Real Academia de la Lengua? Grado más alto de conocimiento, conducta prudente en la vida o los negocios. Vamos a hablar de lo que se entiende por sabiduría hoy en día en el mundo. Las percepciones que tenemos con sabiduría. Es una confusión en el conocimiento de la ciencia y la tecnología y confundimos los avances tecnológicos con sabiduría. Los humanos hoy, debido a eso, se creen que son sabios. Pero son sabios cuando ni siquiera saben qué es ser hombre y qué es mujer. Cuando no sabemos qué es lo bueno, qué es lo malo. Cuando no sabemos qué es lo que conviene y qué es lo inconveniente. Cuando corremos las líneas éticas. Cuando no sabemos de qué se trata el matrimonio y nos casamos como
un deporte, algo que se puede quitar y poner dependiendo de nuestros instintos y nuestras predilecciones del momento. ¿Cuántos conocen a su gente que según su IQ son súper inteligentes? El IQ es el coeficiente intelectual, el que mide la capacidad de una persona de entender ciertos temas o todos los temas o cierto tema. Pero uno va y mira la historia o la, la, la historia de vida de esas personas y un desastre total en su vida. Se encuentra con que nunca han logrado ni siquiera formar un hogar y si lo intentaron algún día fallaron en el camino de la forma más absurda porque nunca tuvieron una sabiduría para llevar eso. Ni siquiera tuvieron a Dios de por medio para tener en cuenta qué era lo que tenían que hacer, cuáles eran sus obligaciones, cuáles eran sus necesidades, qué tenían que hacer con la persona que tenían al lado. Esas personas ni siquiera entienden que tener una esposa es amarla como Cristo amó a la iglesia. Y que la esposa tiene que entender que tiene que abrocharse a su marido. Tiene que sujetarse a su marido. Y eso no lo entienden. Para ellos es imposible. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría, dicen que la sabiduría más conocimiento construye. La sabiduría de la Biblia más conocimiento construye, pero el solo conocimiento destruye. Es de lo que yo les estoy hablando. ¿Qué es la sabiduría según la Biblia? El principio de la sabiduría es el temor de Dios, no en un miedo servil, sino una reverencia, respeto y obediencia a Dios, reconocer que toda la vida depende de Él. Se trata de aplicar el conocimiento de la Escritura a la vida diaria. Ver la vida como la ve la Biblia. De eso se trata la sabiduría. Pero si nuestro ego no lo permite, más nos vamos a alejar de Dios. No, no todos ven la Biblia como un camino de la sabiduría. Muchos los ven como un libro que en X escritores lo hicieron y que ha sido manipulada por miles de años. Esa es la mentira que tú oyes afuera. Pero no. La Biblia es compuesta por 66 libros, por más de 40 autores que ni siquiera se conocieron y que estuvieron en más o menos un plazo de 1500 años en 3 continentes diferentes donde no existía ni WhatsApp, ni Facebook, ni nada de eso para haberse conocido. Entonces es una gran mentira de que sea un libro manipulado, porque no puede ser manipulado. En un estudio bíblico veíamos todas las referencias que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y son muchísimas, que no hay la más mínima posibilidad de que un ser humano con su sapiencia hubiera escrito ese libro y que hubiera tenido semejante coherencia. Así que se cae el argumento de que la Biblia no es real y de que no existe y de que fue manipulada. Santiago en su carta nos ha venido diciendo cómo se debe portar un verdadero cristiano, qué debe mostrar un verdadero cristiano. En el capítulo anterior, en el capítulo 3, desde el comienzo, nos habló del peligro de la lengua, de que la lengua puede causar serios problemas dentro de la iglesia. Y acordémonos que Santiago le está escribiendo a la diáspora de un pueblo que estaba perseguido por sus creencias, por la creencia en Cristo. Entonces no le estaba hablando a mundanos, le estaba hablando a creyentes que estaban siendo perseguidos y que habían caído en todos estos pecados. Y pues de esta forma, él continúa, porque aquí aunque tengamos separación de versículos y capítulos, esto es una carta. Y él continúa la idea principal. Y él en el versículo 13 nos dice
dice, la idea principal es muestre. Quien es sabio en entendido entre ustedes, que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muestre. Y entonces aquí me van a decir, y lo que dicen en muchas iglesias, la salvación se pierde si no se hacen obras. No, es mostrar que somos realmente cristianos. El enfoque de Santiago es demostrar nuestra fe y ponerla en práctica. Y eso no se hace solo hablando, hermanos. Eso no se hace solo aprendiéndonos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y rezándola como... Porque hay veces que hay gente que tiene hasta el don fotográfico, de aprenderse textos de cualquier libro y lo hacen fácilmente. Pero ¿tienen la Biblia en su corazón? ¿O simplemente es algo que se aprendieron? Las acciones hablan de nuestra fe, hermano. Mostremos nuestras obras por medio de la buena conducta, con una actitud de mansedumbre y amabilidad. Hermanos, ustedes quieren saber qué es ser un ejemplo para mostrar la mansedumbre. Yo les traigo ejemplos de ciencia y de veterinaria porque pues es mi área y es de lo que sé, pero soy muy gráfico en eso. Normalmente en la doma de los caballos hay dos caminos, la doma racional y la doma tradicional. La doma tradicional es la que se hace por medio de castigos, la que se hace por medio de fuerza. Y ustedes entenderán que es un trabajo bien fuerte porque es un animal de más o menos 900 libras que quiere hacer lo que a él se le plazca. Y está la doma racional, que es la que se hace por medio de buenas experiencias para el animal, que en los últimos tiempos ha demostrado mejor eficacia. Bueno, pues Dios, ¿qué pasa? Dios, dependiendo de la persona, le toca o doma racional o doma tradicional. Y entonces no nos va, si Él nos eligió, créame que va a aplicar el método que le toque. Él no lo va a pensar dos veces porque nos ama y nos quiere a su lado. Nos quiere que nos parezcamos a Cristo. Y si Él te eligió, hermano, no busquemos que use la doma tradicional. Y Él no es malo por eso, sino que Él nos ama por eso. Y por eso nos corrige. ¿Qué pasa con el caballo? El caballo no se le quitan sus instintos. Al caballo no se le quita sus fuerzas, no se le quita los nervios que mantienen. Pero son animales que aprenden que tienen alguien que los guía. Y aprenden a irse por ese camino. Igual pasa con nosotros. Dios no nos castra a nosotros nuestros instintos, nuestras bajas pasiones, nuestras situaciones. No nos las quita de tajo porque eso es de la carne. Pero sí nos ayuda a combatir y nos ayuda a salir de ellas y nos ayuda a que las domemos. La sabiduría y el conocimiento sin estar demostrados son tan muertos como lo sería la fe sin obras. En Mateo 23 Jesús le habla a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. No desmientas con hechos, hermanos, con tus hechos, la verdad que enseñas. O sea, hermanos, si usted cree que se sabe la Biblia de arriba abajo, pero usted viene a la iglesia y tiene un mal comportamiento con sus hermanos, tiene una poca demostración de mansedumbre, usted está tapando, borrando con el codo lo que escribió con la mano. A continuación, Santiago hace un contraste entre sabiduría terrenal y sabiduría de lo alto. La sabiduría falsa
dice, entre los versículos 14 y 18 hace ese contraste. Entre el versículo 14 y 16 dice, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Me equivoqué, perdón, me fui muy adelante. Entre el capítulo 14 y el 16 dice, pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. La sabiduría, hermanos, que es del mundo se basa en nuestras propias percepciones, en nuestra propia concepción, sus propias normas, sus propias reglas. Es falsa porque ponen al hombre como ser supremo e ignoran a Dios, su voluntad ignoran a Dios y su voluntad y tampoco se preocupan por la verdad de Él. ¿Cuál es la verdad de Él? La Biblia, hermano. La Biblia es la verdad de Él. Hermanos, nosotros si sacamos a Dios de la ecuación, estamos perdidos, como lo está el mundo afuera. Nunca, si empezamos a sacar de Dios a Dios de todas nuestras decisiones, de todas nuestras salidas, de todas nuestras entradas, de lo que como nos movemos frente a los demás, estamos perdidos. Santiago analiza brevemente la motivación, las características y el resultado de cada sabiduría. Él comienza con la sabiduría falsa. En el versículo 14 habla de la motivación y nos habla de celos, ambición, arrogancia, mentiras. Y yo ya les hablé una vez de la mentira acá y sabemos que la mentira viene del diablo. Es por donde comienza todo, incluso en Génesis, uno de las armas del diablo fue inicialmente la mentira. Con que no podéis comer de todos los árboles, sabiendo que sí podían comer de todos los árboles, sino que uno solo no podía. Se dice que la mentira es del diablo. Y aquí lo dice, es terrenal, natural y diabólico. Esas son las motivaciones. Las características son terrenales. Naturales, naturales, ¿por qué? Porque es que es natural para nosotros pecar, hermano. Para nosotros no es natural hacer lo bueno. Para nosotros es natural hacer lo torcido, hacer lo que nos lleva a lo que esté bien con el mí, con el yo propio. Hermanos, yo soy de las personas que más duro me he dado con esta prédica, porque aquí quien les habla es otro pecador más. No soy un inquisidor, soy un pecador más que le caen muchas de estas cosas que están acá. Y créanme que si esta prédica la estuviera dando a otra persona, me estuviera dando la garrotera del siglo. Saldré aquí con los ojos morados. Porque es natural en mi vida ser pecador, como lo somos todos. Es diabólico, hermanos, porque quien más infiltra el mundo es el diablo. El mundo está lleno de barbaridades debido al diablo, debido al enemigo. Porque como dice la Biblia, está por ahí como el león rugiente, viendo a quién devora. Y nosotros los cristianos somos su presa favorita.
Como resultado se va a ver la confusión y toda cosa mala, como dice en el versículo 16. Se van a ver conflictos, iniquidades, homicidios, homicidios físicos y homicidios según la visión de Cristo, que más adelante la vamos a ver. Estamos en un mundo con tres enemigos grandes, como ya se los había dicho: el mundo, Satanás y nosotros mismos. Y les digo una cosa: pelear contra nosotros mismos es como la pelea que tuvo David contra Goliat. Porque es un gigante inmenso. Esta carne es inmenso, gigante. Pero solo con fe y con creer en Dios podremos luchar con él. Hermanos, ¿cómo estará el diablo de infiltrado? Que Judas, al lado de Jesús, después de haber ya negociado su cabeza, va y le dice al maestro: ¿seré yo acaso, maestro? Por Dios. Pues, ¿cómo ibas a decir eso cuando ibas a salir de ahí derechito a entregar a Jesús? Y creer que Jesús no lo sabía, cuando habían dado 3 años y medio con él. Eso es estar penetrado del diablo. Hacer solamente lo que nos interesa. 30 monedas de plata. Eso le interesó a Judas en ese momento. Pero al mismo tiempo Santiago habla de la sabiduría verdadera. En el versículo 17 dice: pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y buenos frutos, y sin vacilación, sin hipocresías. Misericordia, ama a los demás, como Dios tiene misericordia de nosotros. Buenos frutos, por sus frutos los conoceréis. Eso es sabiduría de lo alto. Cuando tú demuestras con tus actos, con tu forma de tratar, con tu forma de ser, con tu forma de actuar ante el mundo, ante la iglesia y ante el mundo, no solo con la iglesia. Esos frutos demuestran sabiduría de lo alto. Resultado: justicia y siembra paz. Somos justos. Ese es puede decirse que el síntoma de sabiduría de lo alto. Justicia y sembramos paz. Somos mansos. La verdadera sabiduría tiene su origen en Jesucristo. El creyente manifiesta esa sabiduría ante todo aquel que entra en contacto con él, sea creyente o no creyente. O sea, es lo que les estaba diciendo. El verdadero cristiano muestra sabiduría cuando de ver cómo se porta con los demás. Así la otra persona esté pecando, hermano. Así la otra persona esté mal y sea del mundo, nosotros tenemos que tener misericordia. Tenemos que ser mansos. Nosotros tenemos que demostrar que somos cristianos y no servirle de piedra de tropiezo a los demás. La sabiduría del mundo es razón, y la sabiduría de lo alto es revelación bíblica. Espero entiendan esto. Son 2 R's, pero muy diferentes. Ahora Santiago entra al capítulo número 4. Y como consecuencia de lo dicho anteriormente, él aborda el tema de los conflictos. En el capítulo 3, él nos hace 2 preguntas y arrancando el capítulo 4 hace otra pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Respuesta en otra pregunta. ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Él cuando habla aquí de los conflictos, no habla de los conflictos entre naciones, que totalmente aplicable el término es. Podemos llevar lo que estamos aprendiendo a lo que pasa en naciones. Porque todas las guerras nacen del yo.
del narcisismo, del hedonismo. Todas las guerras nacen de ahí, hermano. Las guerras, los conflictos, las contiendas, pónganle el nombre que quieran, salen de ahí. La guerra de nosotros con Dios, la guerra de nosotros con los demás, salen del yo, del narcisismo. Porque no queremos entender y salirnos de ahí, de ese Dios que tenemos propio, ese Dios que nos embarga, ese Dios que a todas nos hace pensar que nosotros nos merecemos lo mejor, que nosotros necesitamos lo mejor, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, y por allá décimo el prójimo, y de pronto Dios. Nosotros tenemos un gran problema con nuestro yo propio, y ese de ahí salen grandes problemas, hermano. Eso es sabiduría terrenal. Las bajas pasiones, el yo, el narcisismo. Hermanos, en Génesis, arrancando este baile, arrancando este tema, la serpiente apeló a eso, porque le dijo, si tú tomas de ese fruto, serás como Dios. Sabrás la diferencia entre el bien y el mal. Uf, le tocó el ego a Eva. Le dijo, no, mija, usted va a ser mejor que Dios. Y ella, ni corta ni perezosa, le mandó la muela al fruto. Qué fácil, ¿no? Qué fácil haber caído por nuestro propio. ¿Y cómo patinamos? Porque ellos estaban con Dios, ellos estaban perfectos. Usted se puede imaginar un mundo sin problemas, en que todos los animales estaban, no eran agresivos, todo lo proveía Dios, era perfecto. Y esta mujer cambió eso por el yo y se comió el fruto prohibido porque le ofrecieron ser como Dios. Y lo mismo pasó con Satanás. Esa es su gran caída, haber querido ser Dios. Santiago contesta en el versículo 2. Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Todo tiene que ver con la sabiduría terrenal. Todo lo que les acabo de leer ahí, sabiduría terrenal. Egoísmo, avaricia, ambición, pero ambición no de querer, de saber de la palabra, porque eso era lo que él decía, ustedes lo que menos tienen eso es. Ustedes tienen esa ambición de tener lo que les da la gana, lo que les produce placer. Y entonces Santiago ahí nos lleva a nosotros. Es que esta carta fue escrita en el siglo I, pero es que la humanidad no hemos cambiado, somos igualitos. Solo hemos cambiado los objetivos. Cambiamos de carretas o caballos a carros y casas. Pero no cambiamos nuestros corazones. Somos idénticos. Idénticos a esa gente del primer siglo. Y estaban en diáspora porque los estaban persiguiendo. Eso significa que tenían que estar pegados a Dios porque en cualquier momento los arrestaban o los mataban. Y aún así tenían esas falencias de fe. Y esos problemas de estar patinando con lo uno y con lo otro. Cediendo a sus bajas pasiones. Pensamos maquiavélicamente siendo pragmáticos. O sea, eso quiere decir, hermanos, que si salió bien, pues el fin justifica los medios. Por ejemplo, si me gané tanto vendiendo un carro que yo sabía que estaba dañado, pero lo metí en buen dinero, pues de malas para el otro que lo compró. Eso es un pensamiento pragmático. No te importó el medio. Llegaste al objetivo que era ganarte un dinero. No nos importa pasar por encima de los demás para llegar a nuestro éxito o negarnos a la verdad
para mentirnos nosotros mismos, porque muchas veces, como el ego es tan fuerte, seguimos mintiéndonos y seguimos mintiendo. Hermanos, esta palabra es mucho para los jóvenes. Para esos jóvenes que hoy en día dicen, no, es que yo tengo toda mi vida por delante. Eso esta prédica es para un viejo, para el que ya está para morirse. Pero esto no es para el que para morirse. Se necesita estar vivo. Y si quieren, vayan a un cementerio y revisen las lápidas, que hay gente que murió más joven que ustedes. Hermanos, esto es de urgencia. La urgencia es ya. Usted hoy puede estarse levantando el último día y la puerta se cerró al momento de la muerte. Dios está hablándole. Y si usted sigue creyendo y sigue sus pasos porque cree que va a tener mucho tiempo, pues déjeme decirles, muchachos, que posiblemente el tiempo sea corto. Esté a la vuelta de la esquina de la muerte. Y ustedes ya saben la diferencia entre el bien y el mal. Que no vaya a ser su narcisismo el que los lleve y los condene a la muerte eterna. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Impresionante. Nos creemos sabios. Pura, pura sabiduría de lo bajo de la tierra, terrenal. Codiciamos, nunca nos saciamos. De ahí nace el evangelio de la prosperidad, hermanos. Por eso es que ahorita las iglesias están penetradas del evangelio de la prosperidad. Para nosotros aquí en esta iglesia, si quisiéramos llenar esta iglesia, empezamos a decir, tú puedes, hermano, tú eres un ganador, Dios te acepta como estás. Dios te va a dar todo, porque Dios, tú no fuiste tu idea, Dios te ideó, así que Dios te debe. Y la codicia que nos embarga, no habría donde sentar la gente. Habría que hacer unos 5 servicios para entrarlos por turnos. Pero como se habla la verdad y se confronta el evangelio, se confronta la verdad con la mentira. Entonces, pues somos muy pocos los que escogemos el camino angosto. Porque hay 2 caminos. El camino ancho, el camino angosto. No hay en la mitad, no hay nada. Hablamos del conformismo. Mucha gente dirá, ay no, pero es que no hay que ser conformistas, hay que ver hay más allá, hay que dejarle a nuestros hijos millonadas, hay que dejarle garantizada la vida a la 4ª generación. Pues hermanos, voy a decir una cosa. Si Dios no es su voluntad, no va a pasar, por más de que ustedes lo hagan. Y entender esto no es conformismo, sino es entender la palabra de Dios. La codicia y la envidia nos lleva al odio. Y el odio, como dice en Juan 3:15, es homicidio. Para allá iba. El homicidio del que habla aquí la palabra no es el homicidio físico, aunque puede llegarse a ese punto por envidias o por codicias. Pero en realidad Jesús dice, si tú odias a tu hermano, ya lo mataste. Ya eres homicida. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En dicho palabras castizas, se va para el infierno. Si no, se arrepiente. Hermanos, hay que tener humildad y entender, en todo momento estamos pecados.
Yo soy un hombre que lo admito, que todos los días de mi vida, cada minuto, estoy cayendo en pecado. Pero en mí está que tengo que arrepentir. Y nosotros, los cristianos, no podemos andar tibiamente por la vida, abrazando el mundo y creyendo que abrazamos a Dios. Hermanos, la humildad, ¿qué más ejemplos de humildad que nos dio Jesucristo? En Juan 13:3-5, en uno de esos episodios de humildad, porque la humildad más grande fue Él nomás, siendo Dios, venir a ser humano, compartir nuestras terrenalidades, nuestra situación como hombres, que eso es ya mucho rebajarse, y haberse hecho crucificar. Pero en este ejemplo especial dice, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, o sea, sabiendo que era Dios, y que de Dios había salido y a Dios volvería, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos, a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Hermanos, el Dios mismo, ustedes saben lo que significaba en ese momento bañarle los pies a una persona. No es como hoy en día, que sí pueda que haya de pronto por ahí malos olores, pero digamos que el pie es manejable. Pero en esa época caminaban en sandalias, caminaban por los mismos caminos que caminaban los animales, entonces puede imaginarse de qué estaban untados esos pies y a qué podían estar untados y oliendo esos pies. El mismo Dios, el que hizo todo lo que vemos, se arrodilló a hacer eso. Impresionante esa humildad, ¿no? Ahora, nosotros, naciditos de no sé quiéncito, de no sé quiéncita, y que somos de una familia normal, no somos de la realeza, ni nada que se nos parezca, no somos capaces de tener humildad, no somos capaces de mostrar humanidad hacia las otras personas. Eso es tibieza, hermano. Que nos creemos cristianos, venimos aquí todo el tiempo. Venimos a la iglesia una vez por semana, algunos venimos 2 veces por semana, pero de humildad, poquito. Santiago 4:3 dice, piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Pero en el anterior versículo decía, piden, no piden, o sea, no tienen porque no pedís. Y eso lo sacan de una iglesia, en una iglesia de la prosperidad, eso lo sacan y lo apartan. Y de una vez dicen, hermanos, pidan que Dios es ¿cómo es el que sale el que sale de las lámparas? El genio de las lámparas les va a cumplir todos sus deseos. Tranquilo, pídanle, que eso es sin problema. No, hermano. Eso no se trata de pedir como se debe de pedir. Cuando Santiago habla de que no tienen porque no piden, es porque al pedir no se tienen en cuenta la voluntad del Señor. Piden mal, solo teniendo en cuenta sus bajos deleites y no para servir a Dios y al prójimo. Hermanos, ¿cuántas personas acá que cuando llegamos a este país no tenemos ni en qué movilizarnos? Pedimos hasta un carrito. Y si en ese momento estamos en la iglesia, decimos, ay Señor, yo quiero un carro para poder ir todos los domingos a la iglesia, Señor. Pero por un don les llega el carro y todos los domingos agarran para la montaña. Todos los domingos, porque eso sí somos especialistas en eso, que escogemos preciso el día del Señor para hacer el paseo.
para ir a hacer otras cosas, porque siempre estamos buscando el pretexto. Hermanos, yo los invito, y me invito yo también, a que entendamos una cosa: si nosotros tenemos un trabajo al que tenemos que cumplir un horario, yo les garantizo que si ustedes los ponen un horario el domingo, o los pusieran un horario el sábado, o un horario en día libre, que ustedes lo tienen como día libre, ustedes lo harían, porque es necesidad del trabajo y porque tienen que cumplirle a un jefe. Se lo garantizo que así lo harían. Se lo garantizo que así lo harían. Pues hermanos, esta cita es con Dios. Esta cita es con el Creador del mundo. Esta cita es con lo más sagrado que podamos tener. Él nos dio a nosotros el cuerpo para que lo cuidemos. Él nos dio a nosotros. Nosotros nos la pasamos pidiendo, pedimos más que deme. Es un dicho en mi pueblo, en mi país. Pero Él ya nos ha dado, nos dio un cuerpo para que lo cuidemos, para que no lo llenemos de vicios, para que no lo transformemos de forma inapropiada, para que lo cuidemos. En mi caso, para que no me coma lo que no tengo que comerme. Duro, ¿no? Nos dio tiempo, hermanos, un tiempo 24 horas al día para que las dividamos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en lo que nos divirtamos y en Dios, para que sepamos dividir la vida y vivir nuestra forma de vivir. Nos dio dones, hermano. Todos aquí tenemos un don. Así el que menos crea, tiene algo en lo que es mejor que otros. Y Dios nos regaló eso. Dones. ¿Los estamos usando al servicio de Dios o para glorificar a Dios, sirviéndole a otros? Nos dio recursos materiales. Aunque no los valoremos, ahí están. Nos dio el pichirilito para andar. Nos dio un techo donde meter la cabeza, de pronto no sea propio, pero estamos pagando renta. No estamos durmiendo en la calle. Y agradecemos por eso. Antes de estar pidiendo, agradecemos por todo lo que nos da a diario, que para nosotros son nimiedades, pero son tan grandes bendiciones que Dios ha puesto en nuestra vida. Hermanos, tengamos en cuenta eso. Y en el versículo 4, llega al nudo de la cita bíblica, me parece, que dice adúlteros espirituales. Des en cuenta que le estaba hablando a una iglesia y le estaba diciendo adúlteros. En esa época y hoy en día, todavía gracias a Dios, el adulterio es visto como un gran pecado. Aunque ya algunos lo ven como algo normal. Se puede llevar. Pero el adulterio es gravísimo. Y les dice adúlteros de corazón, adúlteros espirituales. Hermanos, compartimos a Dios con el mundo. Nosotros somos felices viniendo aquí a la iglesia, escuchando la palabra, a todo diciéndole amén. Amén, hermanos, sí, amén, amén, amén a todos. Somos felices, pero salimos a la calle y nos parece muy bien un viernes en la noche irnos de juerga. Bueno, así se le dice en mi país, a irse de parranda o irse a fiestear y a cometer desmanes. Nos vamos de acá felices a seguir haciendo el yo, porque yo soy primero y yo, y se me olvida todo lo que me dijeron en la iglesia. Cedemos frente al mundo en lugar de influenciar, porque todos somos influencers. Yo estaba hablando en la última reunión de hombres que todos somos influencers. Todos influimos en alguien. Y salimos de acá de la iglesia derecho a influenciar mal a los demás.
qué sé yo, a alguien que sea débil con el alcohol, a decirle, tranquilo hermano, venga, tómese un trago. O a alguien, pues a mí me parece que es lo mismo, es como si le dijéramos, ¿sabe qué? Venga hermano, usted es bueno para en marihuana, peguémonos una en marihuanada, aquí, hijo de madre. ¿Ah? No, hermanos, eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Nosotros no podemos ser malos influencers y salir al mundo y coquetear con el mundo, porque eso nos hace tibios. ¿No sabes que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Al que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Así que hermanos, tibios, lo siento, pero Dios los va a vomitar. En Apocalipsis 3, del 15 al 16 dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Está literal. O sea, esto no es una metáfora, no es, o sea, usa, digamos, imágenes o símiles, pero está siendo literal. Te vomitaré de mi boca. O sea, tibios no vamos a entrar al cielo. Haciendo, coqueteando con el mundo y coqueteando con Dios, no. O hermano, o piérdase de una vez, o sea, péguese a Dios. Pero es que Dios es tan benevolente que más adelante nos va a dar el remedio, porque Él nos perdona. Y la tibieza es un pecado perdonable, como todos, hermanos, porque todo el que se acerca a Dios tiene perdón. Santiago 4:5, Santiago toma una cita del Antiguo Testamento, que es Proverbios 3, versículo 34. Y dice, Dios nos reclama, y es que Dios nos reclama como suyos, no porque existan otros dioses, sino porque exige la exclusividad. Aquí es mucho en este versículo, podrían decir personas, es que existen otros dioses. Sí, para el ser humano existen otros dioses. El carro, la casa, la familia, los hijos, el trabajo, el yo, con mayúsculas, el yo. Esos son los dioses del hombre. Dios exige exclusividad, hermano. Exclusividad es que solo puedo glorificarle con cada uno de mis actos y si no lo hago tengo que pedirle perdón a Dios porque ese es el mandato de Dios. Es un pecado. Y como les dije, Dios es tan misericordioso que en Santiago 4 del 7 al 8 nos da el tratamiento. Y dice, por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Ese es el tratamiento. Ahí está la penicilina que necesitábamos para esta gran enfermedad de la tibieza. Ahí está. Acérquese a Dios, que es una consecuencia de que Dios nos toque nuestros corazones. Porque acordémonos que nosotros no nos acercamos a Dios si Dios no tiene dentro de su voluntad que nosotros nos acerquemos a Él. Recuerden que Dios es quien se acerca, quien nos da el don de la fe en Cristo. Él nos, Él más, haciendo esto, hermano, el diablo huirá de nosotros. Porque es que Él es feliz, es tentando a los débiles y a los neutros, a los tibios. Sigue Santiago en el versículo 8.
Acérquense a Dios y Él acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Hermanos, cuando Él dice limpiar sus manos es que de lo que hicimos que es pecado, eso que salimos, que nos divirtamos y todo ese tema haciendo lo malo, porque divertirse no está mal. Lo que está mal es hacer lo malo, lo que está es antiético, lo que está es inmoral, lo que está en contra de la palabra. Si nos divertimos haciendo eso, estamos pecando. Limpiar las manos es no hacerlo más. Él lo hace como una forma figurada de lo que hacían los fariseos, toda esta gente que como limpiaban muchísimo sus manos antes de comer. Como digamos como una forma de mostrarle limpieza a Dios y de que si habían tocado algo inmundo, pues no tocar lo que iban a comer o lo que iba o si estaban en lugar sagrado. Es lo que quiere decir es que nos limpiemos las manos si hicimos algo malo. De las cosas malas que hayamos hecho. Luchemos contra el pecado y no lo hagamos más. Los de a doble ánimo, tibios, son la misma cosa, con un pie aquí y otro en el mundo, les dice que purifiquen sus corazones. Purificar el corazón es como cuando usted mete un metal al ácido. Sale completamente limpio, brillante. Eso es purificarse, purificar el corazón. O tratar de hacerlo siempre. Cambien sus pensamientos tibios. Hermanos, no coqueteemos con el mundo, se lo repito, esto es muy importante, porque nosotros estamos creyendo que somos buenos cristianos o que somos cristianos y de pronto no lo estamos siendo. Y vamos camino a donde no tenemos que ir, mintiéndonos nosotros mismos. Santiago en el versículo 9 dice, afligíos, lamentad y llorad, no es llorar por las consecuencias de lo malo que hayamos hecho, sino lamentémonos y lloremos por lo que hicimos, arrepintámonos de lo que hicimos, Que vuestra risa se convierta en lloro, quiere decir que cuando recordemos eso, que nos daba risa, nos dé tristeza, porque le estábamos fallando a Dios. Que cambiemos el no puedo por el no quiero, porque es que ese es el tema de la religiosidad, hermano. La tibieza, de que usted sale y dice, no me tomo este trago porque no puedo, no voy a este sitio porque no puedo, no uso estas mujeres porque no puedo, no salgo con esta mujer porque no puedo. No, hermanos, tratemos de llegar al no quiero. Tratemos de ser limpios de corazón, de que nuestro corazón sea feliz no queriendo. No lo tomemos como una obligación. Es no querer, que salga de nosotros el no querer, porque el no puedo es lo que hacen los demás. Los religiosos, porque creen que por obras llegan al cielo, mantienen en el no puedo, pero sus corazones son oscuros. Humillados delante del Señor y Él nos exaltará. Hay oportunidad, humíllense. Hermanos, aquí hay una muestra muy importante que es la parábola del hijo pródigo en Lucas 15, 11, 32. Ese hijo, después de que se enalteció, se llevó toda su herencia, llegó al punto de querer comer lo que comían los cerdos y se acordó que en la casa de su padre hasta los sirvientes comían bien. Y se fue con un corazón contrito y diciendo, Padre, no merezco que me llames tu hijo. Así nosotros tenemos que llegar al Padre. Padre, nosotros no merecemos que nos mires siquiera, porque tú eres tan bueno y nosotros vivimos embarrando, vivimos perdidos. Lucas 14:11 dice, porque todo el que se engrandece será humillado y el que se humille será engrandecido.
Muy importante, hermanos. Nuestro ego, dejémoslo afuera, dejémoslo lejos de nosotros. Humillémonos. No seamos tibios. Que la tibieza hace parte de ser ególatras. Estar con un pie aquí y un pie allá no nos hace bien. Santiago 4:11 aborda otro tema que viene de la misma sabiduría de lo alto y sabiduría terrenal. No murmuréis los unos de los otros. Recordemos el control de la lengua, hermano. Ya nos había hablado en el capítulo anterior sobre el poder de la lengua. Pues hermanos, esos que estamos acá y que un hermano dice algo o hace algo y nosotros por detrás estamos murmurando o estamos haciendo caritas y diciendo algo así, no, no hagamos gestos detrás de los demás. Eso es murmurar, eso es hacer lo malo. ¿Acaso estás adjudicándote algo que no te pertenece, que es juzgar? Ahora, no vamos a decir acá que, ay, si ven, Dios es el único que juzga. A mí nadie me puede juzgar, no, hermanos. La iglesia está llamada a confrontar el pecado. Y eso es lo que estoy haciendo yo acá, confrontando el pecado, mi pecado y el pecado de todos. ¿Estás juzgando? Dice. Dios es el que juzga. Tú aconsejas y no señalas. Cuando tú aconsejas es que estás confrontando el pecado. Cuando tú confrontas el pecado, lo haces con varios hermanos dentro de la iglesia. Señalar es otro tema. Señalar es decir, yo no peco, pero tú sí. No ves el pecado gigantesco que hay en tu vida y vives mirando los pecados de los demás. Y en Santiago 4:12 dice, uno solo es el dador de la ley que puede salvar o puede perder, puede hacer que te pierdas. ¿Quién eres tú para juzgar al otro? Hermanos, cuando uno juzga es porque se cree moralmente superior a los demás. ¿Qué pasaría acá si, por ejemplo, llegara una mujer que X persona le dio la tarjeta de la iglesia, una mujer que sea de la vida de la prostitución y que se sienta vacía y se sienta y que Dios la haya llamado y llegue acá y obviamente ella no va a llegar vestida como debe venir una cristiana, sino va a venir posiblemente con la vestimenta que ella usa normalmente, posiblemente con escotes profundos y faldas cortas. ¿Y qué vamos a hacer? ¿La vamos a mirar de arriba abajo? ¿La vamos a juzgar? ¿La vamos a chequear? ¿La vamos a juzgar? ¿La vamos a señalar? Y vamos entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿La vamos a espantar de Dios cuando Dios le hizo un llamado? Y le estamos sirviendo de piedra de tropiezo. A eso nos llama Dios, hermano, que tengamos misericordia. Y eso se parte también de ser tibio, creer que venimos aquí y que podemos juzgar como nos dé la gana sin ver la viga en nuestro propio ojo. Y finalmente Santiago 4:12 dice, uno solo es el dador de la ley que puede salvar o perder, pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Termina con esa pregunta, hermanos, y espero no la hagamos, los que de una u otra manera juzgamos. Hermanos, como conclusión, entendamos una cosa. Hace 2000 años, Dios hecho hombre se hizo un día crucificar, se hizo llevar a un monte y se hizo poner en una cruz. Cada clavo que le pusieron en cada uno de sus miembros se lo estábamos clavando nosotros mismos con nuestros pecados. Cada clavo, cada poquito de dolor que él estaba sintiendo,
se lo estábamos clavando nosotros. Él se hizo crucificar en la cruz por todos y cada uno de nosotros. No andemos en nuestros subjetivos pensamientos, hermano. No le paguemos ese grandioso acto que hizo Jesucristo con nuestros pensamientos subjetivos, creyéndonos salvos y practicando el pecado, hermano. Creyendo que el pecado de otros es el que los corrompe a ellos y el que los lleva al infierno a ellos, y creyendo que nosotros somos limpios de todo. Pensemos en Cristo. Él murió en la cruz por cada uno de nosotros. Y venció la muerte y nos salvó del pecado. Una frase de John Owen, que es un teólogo inglés del siglo XVII, dice: la tibieza espiritual es uno de los peores estados del alma, porque su engaño la hace más difícil de reconocer y más peligrosa que el pecado manifiesto. No hay nada más destructivo para el alma que la falta de un ardor genuino por Cristo. Hermanos, vayámonos con esa imagen. La tibieza es más peligrosa que el hecho de estar pecando y creer y practicar el pecado, porque la misma tibieza es practicar el pecado.